Patogénesis. Mucho se sabe ahora sobre cómo la sepsis causa lesión orgánica a nivel molecular, celular y de órganos. Nivel orgánico y tisular. A medida que la sepsis progresa de una infección localizada a una leve inflamación sistémica y al choque séptico, el sistema cardiovascular experimenta grandes perturbaciones. En los años 80 se hizo evidente que después de restaurar el volumen intravascular, la mayoría de los pacientes con sepsis tienen un gasto cardíaco normal o elevado, con baja resistencia vascular sistémica. La preservación o aumento del gasto cardíaco se produce a pesar de la disfunción biventricular aguda que puede durar más de una semana. El aumento del lactato en estos pacientes predice la mortalidad. En la sepsis se producen alteraciones profundas del endotelio, incluyendo aumento de la adhesión de los leucocitos, un cambio a un estado procoagulante, vasodilatación y pérdida de la función de barrera, lo que conduce a edema tisular generalizado. Las alteraciones microcirculatorias incluyen una respuesta alterada a la estimulación local, así como la obstrucción de lúmenes de microvasos por microtrombos y tapones de glóbulos blancos y rojos. La expresión extensa del factor tisular, la deposición de fibrina y las alteraciones de los mecanismos anticoagulantes pueden producir coagulación intravascular diseminada. Síndrome asociado con disfunción orgánica aumentada. Hemorragia debido al consumo de plaquetas y factor de coagulación. Los capilares pulmonares más permeables resultan en la acumulación de líquido edemático rico en proteínas en los espacios intersticiales del pulmón y en presencia de una disfunción de la barrera epitelial alveolar inducida por sepsis. El flujo del edema intersticial fluye en los alvéolos. El epitelio intestinal se vuelve más permeable en el contexto de la hipercitoquinemia. Esta permeabilidad incrementada pone en movimiento un círculo vicioso de traslocación bacteriana, lesión intestinal por contenido luminal incluyendo enzimas pancreáticas activadas y empeoramiento de la inflamación sistémica que puede perpetuar la disfunción de múltiples órganos. El sistema nervioso no es simplemente un espectador herido en la sepsis severa, sino un participante activo en su desarrollo temprano, jugando sobre todo un papel antiinflamatorio. Los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo, los nervios vagales y las áreas cerebrales con una barrera sanguínea constitutivamente permeable responden a las citocinas locales y sistémicas, señalando a los núcleos del tronco encefálico que a su vez envían efectores vaginales y colinérgicos, que inhiben la producción antiinflamatoria de citoquinas por las células inmunes innatas en el vaso y en otros lugares. La infección puede causar encefalopatía como resultado directo de la infección del sistema nervioso central, pero más a menudo pone en marcha una serie de eventos estériles que perturban la función neurológica. Finalmente, el estado proinflamatorio temprano en la sepsis severa a menudo se desarrolla en un estado posterior y prolongado de la disfunción del sistema inmune. Las cascadas moleculares desencadenadas por una infección grave son complejas, temporalmente dinámicas y por lo menos parcialmente dependientes de los factores de virulencia particulares del patógeno invasor. Un estudio sintetizó e infundió factor de necrosis tumoral recombinante alfa en ratas. En 3 horas los animales desarrollaron taquipnea, acidosis láctica y shock letal, y se encontró que tenían áreas de isquemia, hemorragia de los pulmones, el intestino, los riñones, el páncreas y las glándulas suprarrenales. Estos efectos se parecían mucho a las secuelas conocidas de Alto, demostrando así que una citoquina única derivada de macrófagos inflamatorios puede producir un cuadro clínico de choque séptico. El mismo grupo de investigación informó que la infusión de fragmentos de anticuerpo bloqueadores de factor de necrosis tumoral alfa 2 horas antes de la inyección intravenosa de E. coli en babuinos anestesiados evitó choque y fallo orgánico. Es importante destacar que este efecto terapéutico se perdió si el anticuerpo se infundió después de 2 horas antes de las bacterias, probablemente debido al rápido pico y disminución de la señalización del factor de necrosis tumoral alfa.
Este hallazgo demostró el rápido cambio del medio de citoquinas en la infección grave y explica en parte el fracaso de los agentes antifactor de necrosis tumoral alfa en el tratamiento de una población heterogénea de pacientes con sepsis en la unidad de cuidados intensivos. Señalización inflamatoria. Los patrones moleculares asociados a daños y los patrones moleculares asociados a patógenos activan células inmunes innatas y algunas células epiteliales a través de receptores de reconocimiento de patrones en la superficie celular, receptores tipo TOL y receptores de lectina de tipo C, o en el citosol, iniciando la transcripción de interferones de tipo 1 y citocinas proinflamatorias tales como factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 y 6. Algunos de estos receptores de reconocimiento de patrones se pueden ensamblar en complejos moleculares denominados inflamasomas, que son importantes en la maduración y secreción de las citocinas muy potentes, interleucina 1 beta e interleucina 18, y pueden desencadenar una muerte celular altamente inflamatoria programada por caspasa, mediando la ruptura rápida de la membrana plasmática en un proceso denominado piroptosis. A su vez, las citocinas proinflamatorias aumentan los números, la vida útil y el estado de activación de las células inmunes innatas. Aumentan la molécula de adhesión y la expresión de quimioquinas por las células endoteliales. Inducen muchas proteínas hepáticas de fase aguda, como el complemento y el fibrinógeno, causando que los neutrófilos liberen trampas extracelulares, colecciones procoagulantes de ADN y proteínas antimicrobianas y enzimas que forman una capa de activación plaquetaria. Causan la liberación, por plaquetas activadas, células endoteliales y leucocitos de micropartículas vesículas que brotan de la membrana plasmática y contienen lípidos inflamatorios, prooxidantes y procoagulantes y proteínas que incluyen factor tisular, angiopoyetina 2 y multímeros del factor de von Willebrand. Aumento de la expresión del factor tisular por los monocitos sanguíneos, en combinación con la liberación de neutrófilos que liberan trampas extracelulares y micropartículas mencionadas anteriormente. La expresión del factor tisular intravascular da como resultado inmunotrombosis, por lo que los microbios quedan atrapados dentro de los trombos que a su vez atraen y activan además leucocitos. Vías de daño temprano. La respuesta inflamatoria a las citocinas es un sistema altamente evolutivamente conservado, que logra un control rápido de las infecciones menores y localizadas. Sin embargo, cuando la respuesta excede un cierto umbral, ocurre una lesión sistémica. El primer punto es las especies de oxígeno reactivo, como el radical hidroxilo y el óxido nítrico, pueden dañar las proteínas celulares, los lípidos y el ADN y alterar la función mitocondrial. El punto 2 es la activación del complemento, especialmente C5A. Aumenta aún más la generación de especies de oxígeno reactivo, la liberación de enzimas granulocíticas, la permeabilidad endotelial y la expresión del factor tisular, y puede causar la muerte de las células medulares suprarrenales. La inmunotrombosis generalizada puede dar como resultado, con la consiguiente función microvascular deteriorada y la lesión orgánica, junto con una mayor activación de las vías inflamatorias. Por lo tanto, a nivel molecular y los niveles de tejido, la sepsis se caracteriza por procesos fisiopatológicos autofrenantes. En esta imagen, los procesos fisiopatológicos autofrenantes involucrados en la sepsis, la lesión endotelial da como resultado la activación de monocitos y granulocitos, la ruptura de la barrera endotelial, la inmunotrombosis y la coagulación intravascular diseminada. Disfunción metabólica. Incluso en el choque séptico más grave y mortal y la insuficiencia multiorgánica, las series de autopsias muestran relativamente poca muerte celular fuera de los tejidos linfáticos.
Las proteínas mitocondriales y el ADN se dañan por los altos niveles de especies de oxígeno reactivo, y los pacientes con sepsis tienen mitocondrias dañadas y disfuncionales, potencialmente exacerbado por los efectos tóxicos de los antibióticos en las mitocondrias. Los niveles de ATP disminuyen, y para prevenir una caída letal en las células ATP pueden entrar en un estado similar a la hibernación. Una reducción generalizada del gasto de energía a nivel celular es consistente con la tensión de oxígeno retenido en la sepsis, y esta reducción probablemente exacerbe la disfunción orgánica, ya que muchas células viables reducen su desempeño de funciones especializadas. Esto conduce o agrava la lesión renal aguda, la depresión miocárdica, la disfunción hepática, la encefalopatía, la lesión pulmonar aguda con aumento de la permeabilidad endotelial del pulmón y la proteína epitelial, y la disminución de las funciones de barrera y transporte del tracto gastrointestinal. El catabolismo es otra característica cada vez más reconocida de la sepsis grave. Un estudio prospectivo de 63 pacientes críticos en Inglaterra documentó una pérdida rápida y sustancial de masa muscular, especialmente en pacientes con insuficiencia multiorgánica. El dolor, los corticosteroides, la inmovilidad y las citocinas inflamatorias contribuyen a la rápida descomposición del tejido muscular, liberando aminoácidos para la gluconeogénesis, para alimentar la proliferación dependiente de la glucosa de las células inmunes inaptas. Es de destacar que la insensibilidad a la insulina y la hiperglucemia, característica de la sepsis y la enfermedad crítica, son proporcionales a la gravedad del insulto y pueden haber evolucionado para garantizar que los niveles de glucosa en el espacio intersticial, aproximadamente un 30% más bajos que en la sangre, sean adecuados para apoyar la respuesta inmune masiva. Vías de resolución. Las vías de citocinas antiinflamatorias compensatorias se activan incluso en las primeras horas de sepsis grave. La interleucina 10, producida por una variedad de leucocitos, suprime la producción de interleucina 6 e interferón gamma, y estimula la producción del receptor de factor de necrosis tumoral soluble y antagonista del receptor de interleucina 1, ayudando a neutralizar potentes señales de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1. A nivel subcelular, la autofagia proporciona una forma de eliminar patrones moleculares asociados a lesión y patrones moleculares asociados a patógenos, mediante el empaquetamiento de patógenos y orgánulos y proteínas dañados en vesículas dirigidas a la degradación lisosomal, reduciendo la activación de inflammasoma. Se ha reconocido cada vez más la resolución de la inflamación después de la infección severa. No es simplemente un proceso pasivo del desvanecimiento de las vías inflamatorias, sino que implica un conjunto coordinado de procesos celulares y señales moleculares recientemente reconocidas. Una vez que los organismos patógenos han sido eliminados del huésped, las células dañadas e infiltrando leucocitos deben ser eliminadas del tejido. Si el medio de señalización es favorable, estas células experimentan apoptosis y son envueltas, en su mayoría por macrófagos. Un proceso denominado eficocitosis que desencadena la liberación de las citocinas antiinflamatorias interleucina 10 y transforman el factor de crecimiento beta. Recientemente se descubrió que familias de lípidos bioactivos denominadas lipoxinas, resolvinas, protectinas y maresinas, también liberadas durante la erositosis, reducen las especies de oxígeno reactivo.
la permeabilidad endotelial y el reclutamiento de leucocitos y aumentan aún más la efocitosis de los macrófagos. Las células T reguladoras y las células supresoras derivadas de mieloides también pueden desempeñar un papel importante en el aclaramiento de las células citotóxicas y en la producción de células antiinflamatorias. Tratamiento. Las mejoras consistentes en la superficie después de la sepsis pueden sugerir que se han implementado una variedad de tratamientos efectivos probados. Sin embargo, todavía no existen terapias moleculares específicas aprobadas para la sepsis. Además, la controversia continúa rodeando a casi todas las variedades en el manejo de la sepsis, con un consenso en torno a unos pocos puntos clave. En términos generales, los intentos de normalizar o mejorar varios aspectos de la fisiología de los pacientes con sepsis, intercambio gaseoso, control de la glucosa, suministro de oxígeno, han sido ineficaces o dañinos. Haciendo hincapié en el valor de grandes ensayos aleatorizados para probar lo que inicialmente parece intuitivamente agradable en pacientes críticamente enfermos. En un metaanálisis en 2015 de estudios mostró un aumento de la mortalidad en pacientes que recibieron antibióticos durante más de una hora o de 3 horas después del reconocimiento de sepsis grave o shock séptico. Sin embargo, este estudio ha sido criticado por excluir muchos ensayos elegibles, lo que aumenta las posibilidades de dilución y sesgo de la señal. Los lineamientos más recientes de la campaña Sobrevivientes de Sepsis recomiendan la administración de antibióticos intravenosos eficaces dentro de una hora después de reconocer la sepsis severa o el shock séptico, aunque los beneficios temporales precisos de los antibióticos pueden ser controvertidos. Existe consenso en que los antibióticos eficaces deben administrarse lo antes posible para cumplir con este objetivo. Los hospitales han implementado una variedad de procedimientos y protocolos de detención para ayudar a identificar a los pacientes con sepsis grave de manera temprana, obtener rápidamente muestras microbiológicas y administrar antibióticos de amplio espectro. Resucitación. Aunque los primeros ensayos aleatorizados prospectivos sugirieron que el aumento de la entrega de oxígeno mejoró los resultados, hubo problemas metodológicos. Un estudio prospectivo de 9 pacientes con sepsis y 9 sin tratamiento, de los que se retiró, sugirió que el umbral de suministro de oxígeno para el metabolismo anaerobio fue similar en pacientes con y sin sepsis, y que era mucho más bajo de lo que se sospechaba. A mediados de los años 90, 2 ensayos importantes en poblaciones heterogéneas de personas en estado crítico apuntaron a una saturación de oxígeno venosa mixta alta o a un gasto cardíaco supranormal, encontrando que la llamada terapia orientada a objetivos no afectaba la supervivencia ni la reducía significativamente. Como el entusiasmo disminuyó para aumentar la administración de oxígeno a pacientes con sepsis, se publicó un estudio de un solo centro en 2001 que aleatorizó un grupo más o menos de 263 pacientes con SIRS o hipotensión, dentro de 1 o 2 horas de ingreso en el departamento de emergencias. La terapia estándar tenía como objetivo la presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, la presión arterial media de 65 a 90 milímetros de mercurio y la producción de orina de 0.5 milímetros de kilo por kilogramo por hora con infusión cristaloide o coloide y vasopresores. La terapia orientada a objetivos se enfocó en los mismos 3 parámetros, así como
una saturación de oxígeno venosa central de 70% usando transfusiones de eritrocitos e inotrópicos según sea necesario. El grupo de terapia orientada a objetivos tuvo una mejoría absoluta del 16% en la mortalidad hospitalaria. Sobre la base de este ensayo, el protocolo fue ampliamente adoptado y muchos centros comenzaron a utilizar catéteres especializados para monitorear continuamente la saturación de oxígeno venoso central. En el tipo de fluido, los almidones deben evitarse y la albúmina no es claramente beneficiosa en relación con el cristaloide, y los altos fluidos de cloruro pueden causar lesión renal aguda. En la adecuación de la reanimación, las evaluaciones de ultrasonido de volumen venoso central y la función ventricular izquierda son importantes. Además, la administración excesiva de líquido en el marco de un endotelio más permeable puede exacerbar la disfunción orgánica, incluido el desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda. El equilibrio positivo de líquidos en estos pacientes es un factor independiente de muerte. En el momento y la elección de los vasopresores, actualmente no está claro cuándo debemos dar comienzo a los vasopresores en la reanimación en pacientes con shock séptico. La mayoría recomienda dar al menos de 2 a 3 litros de cristaloides o coloides en adultos antes de comenzar un vasopresor. Aunque en ciertos casos es más recomendable dar más líquido en un intento de evitar el uso de vasopresores. Es importante señalar que los vasopresores también constriñen los grandes brazos de capacitación venosa y por lo tanto estos aumentan la precarga cardíaca además de la poscarga. La mortalidad era más baja cuando los vasopresores se iniciaron de 1 a 6 horas después del inicio y cuando al menos 1 litro de líquido se administró durante la primera hora. En el umbral de transfusión, un reciente estudio que aleatorizó a casi 1.000 pacientes con shock séptico en 32 unidades de cuidado intensivo en un umbral de transfusión de 70 a 90 gramos por litro de hemoglobina no encontró diferencia en la mortalidad a los 90 días o la tasa de eventos isquémicos. Otros factores de apoyo son las mejoras de atención crítica general. Estas han jugado un papel importante en la mejora de los resultados en la sepsis. La ventilación protector pulmonar, la adaptación de un volumen tidal bajo y una ventilación protectora pulmonar en pacientes con sepsis ha sido un factor importante en la mejora de resultados en los últimos 15 años. En el uso de sedantes, en este caso el uso excesivo de sedantes es probablemente dañino. Los pacientes despiertos son más capaces de rehabilitación y la movilización temprana en pacientes críticos mejora el delirio y los resultados funcionales, así como la reducción de la duración de la ventilación mecánica. En la nutrición y control de la glucosa, se recomienda alimentaciones centrales según lo tolerado. Los pacientes con sepsis a menudo se van a presentar hiperglucémicos, pero aún no se conoce el objetivo óptimo de glucosa. Se ha demostrado que el objetivo de una glucosa de 80 a 100 miligramos por decilitro en comparación con cantidades mayores a 180 miligramos por decilitro en una población mixta en pacientes críticos aumenta la mortalidad a 90 días. Y se recomienda actualmente terapia de insulina para mantener la glucosa menor a 180 miligramos por decilitro. En las terapias de sepsis dirigidas molecularmente, se ha demostrado que el bloqueo de las citoquinas proinflamatorias en cascada en la sepsis podría reducir la mortalidad. También existe otro estudio en donde se ha comprobado en pacientes con shock séptico con tratamiento de inhibidores del factor de necrosis tumoral podría aumentar la mortalidad. De manera similar, los corticosteroides podrían reducir la mortalidad en shock séptico, pero actualmente no existe un consenso sobre la eficacia de los corticosteroides. En la heterogeneidad del paciente,
La definición que actualmente tenemos de sepsis, que utiliza criterios clínicos amplios, produce tanta heterogeneidad que las terapias efectivas para un paciente genérico con sepsis pueden ser imposibles de encontrar. La sepsis grave y el shock séptico pueden representar distintos fenotipos de la enfermedad que ocurren de forma independiente. En la heterogeneidad también se deriva la variabilidad genética relacionada con el paciente, ya sea en años, en el sexo, en las comorbilidades que incluyen enfermedad hepática y renal y cáncer subyacente, dieta y abuso de sustancias, incluida la exposición al humo de cigarro, la genética, el sitio de infección, especialmente intravascular y extravascular, y el patógeno que está causando la sepsis. Las estrategias para reducir la heterogeneidad incluyen la alimentación de la inscripción en función de la lista de criterios anteriores o el uso de biomarcadores para ayudar a enriquecer la fisiopatología subyacente específica. En un notable estudio de dosis bajas de endotoxina intravenosa fue dada a los voluntarios. Miles de genes en los leucocitos fueron encontrados a experimentar grandes cambios dinámicos temporalmente, y el trabajo más reciente ha demostrado similar complejidad en los cambios de pequeña molécula. Tal como se indica en detalle anteriormente, las cascadas moleculares y la disfunción de órganos que a menudo acompañan a la sepsis son paralelas y a menudo se autorrefuerzan. Así, incluso cuando el paciente, la heterogeneidad es reducida y la fisiopatología se conservan, sería ingenuo esperar que el bloqueo de alguno de los cientos de caminos será suficiente para producir una mejoría medible. Además, las ganancias de bloquear un camino podría ser más que compensado por las consecuencias no deseadas. Por ejemplo, reduciendo la contractación y activación de neutrófilos pueden atenuar las lesiones causadas por la inflamación a expensas de la reducción de muerte bacteriana y la difusión de la infección. Las posibles soluciones incluyen la identificación y orientación proximal de las vías reguladoras de las respuestas posteriores y, alternativamente, intervenir en varias de las vías descendentes simultáneamente. Así pues, los que involucran combinaciones de tratamientos pueden ser necesarios. Asimismo, los puntos de atención que permita una mejor prueba fenotípica de la clínica de los pacientes y el perfil biológico podría seleccionar los pacientes de manera óptima para ensayos de nuevos métodos terapéuticos. Varios tratamientos emergentes de fase 3 y 4 se están realizando en ensayos clínicos a la luz de las mejoras sustanciales en la sepsis, resultados con avances en cuidado críticos de apoyo. Los juicios actuales buscan optimizar aún más el fluido hemodinámico, después de muchos fracasos de estrategias encaminadas a disminuir la cascada inflamatoria en la sepsis temprana. El foco de investigación de inmunomoduladores se ha desplazado a los intentos de aumentar la inmunidad durante la fase posterior de inmunoparálisis, reconociendo que el fallo multiorgánico es responsable de gran parte de la carga clínica de sepsis temprana. La investigación se ha centrado cada vez más en estrategias para mejorar la barrera epitelial y endotelial, la función bioenergética y la inflamación activa. Un enfoque prometedor es el uso de terapias basado en células mesenquimales de células troncales o células estromales, que poseen potentes inmunomoduladores antimicrobianos y bioenergéticos, y barrera, efectos que son notablemente de mejoría. Estas células están siendo probadas en ensayos de fase 2 y en un ensayo de fase 1 canadiense en la sepsis. Como la ciencia evoluciona, somos propensos a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas que optimizan la respuesta del huésped a la infección. Simultáneamente debemos redoblar los esfuerzos en un mundo de forma más eficaz y la implementación de medidas de prevención de la infección comprobada, incluso el acceso al agua potable y el saneamiento, la salud pública y de vigilancia del sistema de difusión, control de vectores y vacunación.